Majestad, dignísimas autoridades, señoras y señores, de parte de los organizadores de este 18º Congreso Internacional de Arqueología Clásica, me ha sido encargado a mí, amablemente, el pregón de apertura. Tal vez porque me consideran non hispaniensis natus, sed hispanos, como diría Velleio Paterno. Con gratitud y con cierto orgullo me acuerdo de otro pregón pronunciado hace 20 años a invitación de Javier Arce, entonces director de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, para atraer la atención de los arqueólogos del centro de Roma sobre el 14º Congreso Internacional de Arqueología Clásica que se iba a celebrar en la periferia hispana, es decir, Tarragona. Tampoco era tan periférico el lugar de Tarragona en cuanto al historial de estos congresos se refiere. Y como hispanus por adopción, me gustaría mencionar patrióticamente que ya el cuarto de estos congresos se había celebrado en el año 1929 en Barcelona, después de los de Atenas, El Cairo y Roma. Y ahora, con este 18º Congreso que vamos a celebrar en nuestra querida y gloriosa Colonia Augusta Emérita, que en un tiempo fue Roma en las Españas, como reza una antigua canción popular, España se pone delante de Grecia y Alemania, cada uno con 2 congresos, hasta la altura de Italia, con 3 congresos celebrados aquí, Barcelona, como he dicho, Tarragona y ahora Mérida. Con esta especie de estadística, algo patriótica, como digo, y pido perdón, ya hemos tocado no solamente el tema general de este presente congreso, centro y periferia en el mundo clásico, un tema que está algo de moda últimamente, sino a la vez hemos tocado su problemática inherente, cómo se definen los conceptos de centro y periferia en distintas épocas y situaciones geopolíticas. Espero que durante los próximos días se reflexione algo sobre este par de términos que se utilizan con cierta frecuencia y ligereza, pero a veces de una manera demasiado simplificadora y lineal. El título de la presente charla no es mío, lo he encontrado tal cual en Internet, en el primer programa provisional del Congreso. Me entraba mucho miedo, me pregunté quién soy yo para poder analizar o incluso juzgar la evolución de la arqueología clásica en España y Portugal durante los últimos 20 años. Y otra preocupación, son muchos, muy muchos, los proyectos y los equipos exitosos en ambos países, así que ya de entrada pido perdón a todas las personas encargadas en aquella evolución que por falta de tiempo no puedo mencionar en esta breve comunicación. Desde el Congreso de Tarragona han pasado 20 años y 3 congresos más, ya está dicho Ámsterdam, Boston y Roma. Todos los veteranos de aquel congreso nos acordamos del inmenso calor que hizo bajo aquella carpa y de las 1000 moscas por barba de congresista. Era un ambiente auténticamente taurino, para valientes. Algunas de las figuras de entonces nos han dejado para siempre, como el profesor Pere del Palò, el presidente de aquel congreso, y la profesora María Floriani Squarciappino, que era la primera que vio la conexión entre los hallazgos de Pancaliente, aquí en Mérida, los Clipios y las Cariati de César, y el foro de Augusto en Roma, a la derecha de ustedes, abriendo con esto un capítulo importante del tema centro-periferia. Ya volveré sobre este asunto. También nos acordamos en esta ocasión de 2 protagonistas más de aquel congreso, de Xavier Dupré y Raventós, hecho tarraconense por su importantísima labor en el taller Escola de Arqueología, y de Gesa Olfeldi, a su derecha, tarraconense por razón, él también por su gran labor epigráfica en aquella ciudad. Ya hablaremos algo más de ellos. El
El lapso de tiempo entre los congresos en Tarragona y el actual aquí en Mérida corresponde a tan solo 20 años, pero está caracterizado por un cambio radical causado por la revolución informática. Con esto ya está dicho todo sobre el desarrollo y el cambio de rumbo de la arqueología, no solo en la así llamada clásica y no solamente en la península ibérica, sino en el mundo entero. Y también está dicho esto: en mi lugar debería estar una persona mucho más joven, una o uno de los que están entusiasmados con las nuevas tecnologías y que además saben manejarlas para bien de nuestros estudios en un futuro que ya es presente. Efectivamente, me acuerdo de que en el Congreso de Tarragona, un joven y visionario, Xavier Dupré, anunciaba proféticamente, como ven, la futura publicación electrónica de un boletín informático de la Asociación Internacional de Arqueología Clásica, que desde el año 94 está a disposición en la red, las IAC News. También tuvo un papel importante Xavier Dupré en el cambio algo laborioso de la publicación de los fasti archeologici sobre papel a la forma electrónica. Así, en el Congreso de Boston en 2003, Elizabeth Fentress podía presentar los fasti online. Desde luego, en general, las revoluciones acaban con un periodo político o un periodo intelectual, pero muchas veces terminan en la creación de una nueva cultura. De momento parece que estamos todavía en la fase de la revolución, o por lo menos de evolución del mundo informático e informatizado. No corre mucha sangre en esta revolución, pero sí mucho sudor, y hay que esperar que termine cuanto antes mejor esta fase del cambio. No quiero negar la utilidad, hasta tal vez la necesidad de la digitalización de nuestros materiales para el bien y el alcance de prácticamente todos, pero tengo la impresión de que actualmente estamos empleando mucho tiempo, tal vez perdiendo mucho tiempo, en ciertos intentos y hasta ciertas aventuras electrónicas, en lugar de ocuparnos sobre todo de asuntos arqueológicos, que es lo nuestro. Y hay que esperar también que las enormes e innegables facilidades que ofrece la técnica de la información no nos lleven a una general información, quiero decir, a una falta de formación intelectual sólida de cada uno de nosotros, ya que todo es tan fácilmente accesible por Wikipedia y en cualquier idioma, cosa que nos puede alejar peligrosamente de las fuentes originales de su estudio y conocimiento. Volviendo al desarrollo de la arqueología clásica entre Tarragona y Mérida, me parece que el impacto de las técnicas electrónicas y de informática en la arqueología de la península ibérica haya sido más fuerte y mejor acogido que, por ejemplo, en la arqueología clásica alemana, más reacia a estos cambios, tal vez debido a su historial más largo y a sus tradiciones más antiguas. Aquel peso de la tradición en el caso de Alemania, o al revés, la falta de una tradición tan larga en el caso de la península ibérica, parece que sea responsable también de ciertas limitaciones voluntarias en el interés científico de estos dos países o tres países. Hasta hace medio siglo, tal vez menos, en la península prácticamente todos los arqueólogos clásicos se ocupaban preferentemente de la península, mientras que en Alemania, por ejemplo, o en Italia, se ocupaba todo el mundo de todo el Mediterráneo, Italia, Grecia, Oriente, África, menos de la península ibérica. Ya lo he dicho en otra ocasión, creo en una especie de hechizo, debido al hecho de que el mapa del mundo antiguo, en la forma de la famosísima tabula peutingeriana, ha llegado a manos del emperador Maximiliano de una forma incompleta. Se había perdido el primer folio a la izquierda, que aparece aquí en blanco. Para la visión científica de los humanistas europeos, el mundo antiguo terminaba en los Pirineos. Hispania había desaparecido del mapa, nunca mejor dicho. Pues esto ya no es así. El que el 14º Congreso Internacional de Arqueología Clásica se celebrara en Tarragona, esplendorosa ciudad romana donde las haya, ha dejado una profunda impresión y ha causado
un cambio de una cierta visión provincialista de la península ibérica. También las renovadas actividades de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, que en los primeros años 90, por iniciativa de Javier Arza, había bajado del Gianicolo al Campus Martius, causaron mucha impresión, como me consta, en la comunidad internacional de la arqueología clásica de Roma y ayudaron mucho a corregir la imagen provincial de la península ibérica en la antigüedad. Sin embargo, queda bastante camino por delante, por lo menos en mi país, en Alemania, y quiero mencionar y felicitar a una iniciativa reciente de parte de Sabine Panzram, historiadora, y Marco Strung, arqueólogo, que hace pocos años han creado un network para la investigación interdisciplinaria sobre la península ibérica en la antigüedad bajo el nombre de Toledo. Se trata sobre todo de incitar y de promover a estudiantes para que se ocupen de temas hispánicos. Vamos por buen camino, llenando de esta manera la fatídica laguna de la tabula poettingeriana. Y en la propia península ibérica las cosas han cambiado bastante. Por un lado, las actividades de excavación han aumentado enormemente, sobre todo en cuanto a profesionalidad científica se refiere, así como al empleo de las técnicas electrónicas más avanzadas. Las excavaciones modernas de los últimos 20 años han producido unos resultados científicos espléndidos, a la vez que han llevado a la conservación, restauración y puesta en valor de muchos sitios arqueológicos y muchos edificios, han llevado a la creación de museos y centros de información modernos y en muchos casos también a la publicación científica exhaustiva de los monumentos y hallazgos sobre papel y de forma electrónica. Hoy en día todo el mundo puede conocer, por ejemplo, fácilmente prácticamente todos los teatros romanos de todas las ciudades romanas de la península, y menciono solamente algunos de los muy nuevos teatros post-tarraconenses, para decirlo así, empezando ab Oceano, una zona auténticamente periférica del mundo antiguo, por el panorámico, bellísimo Teatro de Lisboa, donde en 2001 fue inaugurado el Museo do Teatro Romano, el Teatro de Málaga, excavado a partir del 95, hoy dotado de un centro de interpretación y últimamente rehabilitado como espacio escénico, el Teatro de Cartagena, impresionante y todo una gran sorpresa, excavado durante los últimos 20 años por Sebastián Ramallo y su equipo, parcial y felizmente reconstruido y completado por el espléndido Museo de Rafael Moneo, otra espléndida construcción de él, inaugurada en 2008. El Teatro de Zaragoza, cubierto, como no, como la Plaza de Toros de aquella ciudad, por una inmensa cúpula y desde el año 2003 dotado con el Museo del Teatro de César Augusta. Más novedades, las últimas cosas sobre los teatros de Córdoba, Cádiz y Braga y algunos más serán presentados durante este congreso. Y aquí en Extremadura, ya lo hemos oído, contamos con el Teatro de Medellín, excavado desde el año 2007 por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura, con la colaboración del Instituto de Arqueología de Mérida y lleno de agradables sorpresas. El pequeño y bonito Teatro de Regina, excavado por un equipo dirigido por José María Álvarez Martínez, sin olvidarnos del ya famosísimo teatro de esta misma ciudad, Mérida, excavado ya desde hace un siglo y bien conocido, por lo menos eso pensábamos, pero donde las recientes excavaciones del Consorcio de la Ciudad Monumental y del Instituto de Arqueología de Mérida han cambiado radicalmente, por ejemplo, la cronología de las fases de construcción de este edificio. En otro campo de investigación muy central de la arqueología clásica, el de la escultura antigua, en los últimos 20 años ha habido en la península ibérica un enorme progreso sobre el estado anterior. Ya desde el año 1992, a iniciativa de Pilar León, Trinidad Nogales e Isabel Rodá, se celebraban con regularidad cada 3 años las reuniones sobre escultura romana en Hispania. La primera aquí en Mérida y la última, hasta ahora última, en Santiago de Compostela y Lugo.
donde también, como ven, hay escultura, tal vez estilísticamente algo periférica, pero cronológicamente clásica. El Corpus Signorum Imperii Romani en España ha sido revitalizado con fuerza por Isabel Rodá y continúa bajo la dirección de José Miguel Noguera desde el año 2001. Ya han salido 5 volúmenes de estas publicaciones. Hay que mencionar que ya antes del Congreso de Tarragona había salido un predecesor de esto, el volumen de Vasco de Sousa sobre las esculturas romanas procedentes de Portugal, a su izquierda, labor completada últimamente por la monumental tesis doctoral dirigida, por cierto, por Trinidad Nogales, de Luis Jorge Rodríguez Gonçalves, Escultura romana en Portugal. Por otro lado, la arqueología clásica de la península por fin ha salido de su península. Menciono las excavaciones del maestro José María Blázquez y de José Remesal en el Monte Testaccio en Roma, con el antecedente ya en los años 70 y 80 de otro español, Emilio Rodríguez Almeida, entonces en cooperación con la École Française de Roma. Como pueden apreciar en este grabado, el Testaccio ya desde los tiempos del Papa Alejandro VI, Borja, tenía un cierto toque español. Se ha convertido en un lugar ejemplar para la cooperación de arqueología y epigrafía, entre otras muchas disciplinas. Sobre todo, José Remesal ha puesto desde el inicio un fuerte acento sobre arqueometría e informática, creando en la Universidad Autónoma de Barcelona la Database Corpus CEIPAC. Aquí ven ustedes una de estas fichas, dándole a este proyecto un carácter no solo interdisciplinario, sino también global, con referencia al mundo antiguo. Un año después del Congreso de Tarragona, empezaron por parte de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma las excavaciones en Tusculum, bajo la dirección de Xavier Dupré, y a partir del año 2006 de Trinidad Tortosa, muy bien publicadas, pero muy bien, año tras año, en la serie Excavaciones Arqueológicas en Tusculum. Mencionar también los estudios de Antonio Monteroso, checa, sobre 2 monumentos emblemáticos de la ciudad de Roma, la Forma Urbis Marmorea y el Teatro de Pompeyo. Este teatro, gracias a los estudios de este ex becario de la escuela, ha renacido de sus 10.000 pedazos en una monumental publicación en el año 2010. Otra más de las actividades españolas en Italia son las excavaciones de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en un lugar tan emblemático como la Villa Hadriani en Tivoli, que comenzaron en el año 2003, bajo la dirección de Pilar León y sucesivamente de Rafael Hidalgo. Más casos y resultados de este tipo de actividades arqueológicas fuera de la península ibérica conoceremos seguramente durante los próximos días de nuestro Congreso. Desde un punto de vista opuesto, me parece también un logro el que Ricardo Olmos, y desde aquí va un fuerte abrazo a este querido amigo, cuando fue nombrado director de la escuela en Roma, en un alarde de iberismo patriótico y de vocación misionera, se llevara su mundo ibérico desde la periferia hispana al centro de Roma. Ahí, desde luego, hasta ahora nadie se había ocupado de aquella cultura periférica de su sociedad, religión, iconografía y arte, que desde luego hoy en día ya no se puede calificar como antes arte griego provincial, porque aquello, la Dama de Elche, no es ni griego ni provincial, sino ibérico, o sea, es una arte sui generis, auténtico, así como etrusco es etrusco y punto. Para cierre de este capítulo quería mencionar también, echándole un capote a José María Luzón y su lucha a brazo partido, ya desde sus tiempos de director general de Bellas Artes en los años 90, por abrir una escuela española de arqueología e historia en Atenas. Una lucha recientemente renovada, ahora con el apoyo de los institutos arqueológicos alemanes de Madrid y Atenas, ven aquí la directora de Madrid y el director de Atenas, en unas jornadas celebradas en la Academia de San Fernando en Madrid.
a ver si finalmente se puede realizar este sueño. Volviendo al estado actual de la arqueología clásica, hay que reconocer que hoy en día ya no es suficiente ocuparse solo y exclusivamente de arqueología clásica. Los arqueólogos en solitario ya no pueden solucionar ningún problema. Esto tampoco es nuevo si pensamos al concepto de la Altertumskunde o en cristiano ciencias de la antigüedad del siglo XIX, que unía de manera modélica ya entonces la arqueología con la filología, la epigrafía y la numismática. En este grabado vemos a la personificación de la numismática iluminando la oscuridad del pasado, ayudándole de esa manera a la musa Clio en su tarea de escribir historia, que los daneses lo sabían ya en el siglo XVII. Hoy por hoy, aquellas ciencias hermanas de la arqueología han aumentado enormemente en número, sobre todo por el nacimiento y el desarrollo de disciplinas pertenecientes a las ciencias naturales y, una vez más, al mundo de la informática. Quisiera mencionar solamente algunos, pocos, aspectos de lo que en el Institut Català de Arqueología Clásica llaman programas transversales: arqueometría, arqueobotánica, arqueología ambiental, paleoclimatología y un sinfín de otras disciplinas de este tipo que desde luego aplican todas las últimas técnicas de la información y comunicación. Y menciono solo dos proyectos. Uno es el estudio de los mármoles y demás tipos de piedra utilizados en la antigüedad por parte de la Asociación Asmosia, de carácter marcadamente internacional e interdisciplinario. Y el otro tema es el de la policromía en la escultura y arquitectura griega y romana, revitalizado recientemente por un ambicioso y exitoso proyecto internacional llamado Tracking Color, coordinado en mi querida Glyptoteca de Copenhague, bajo la dirección de Jens Stubbe Østergaard, aquí presente, y que nos va a hablar de este proyecto, que ya se ha extendido gracias a una muy amable cooperación hasta Écija, donde recientemente han salido, como todos ustedes saben, unas bellísimas esculturas que conservan bastantes restos de su policromía. La arqueología clásica en la península ibérica y su evolución entre Tarragona, 93, y hoy no se puede tratar sin mencionar a Geza Orfeld y su labor epigráfica. No es un paradoxo en esto, sino lógico, ya que la arqueología y la epigrafía son hermanas inseparables, como ven ahí a la derecha en esta diapositiva. El motor de lo que se podría llamar la revolución epigráfica de la arqueología, o tal vez la revolución arqueológica de la epigrafía, ha sido sin lugar a dudas Geza Orfeld. Ya en el lejano año 1975 había salido su libro sobre las inscripciones de Tarraco. En aquella publicación, Orfeld presentó las inscripciones no como meros textos, sino como monumentos arqueológicos, y demostró en su concentración sobre un único lugar, Tarragona en este caso, el nacimiento y el desarrollo de lo que él llamó la cultura epigráfica de un centro, con sus peculiaridades y sus propias reglas, con su distanciamiento de Roma y con la creación de un estilo local, pero lejos de ser un estilo provincial. Para los arqueólogos, Orfeld con su trabajo ha trazado una nueva línea de la investigación: la concentración sobre la producción artística de distintos centros, que deja ver en algunos casos el nacimiento de estilos locales, de nuevos talleres que muy pronto crean una propia manera y tradición artística que se alejan de vez en cuando de lo que pasa al mismo tiempo en Roma, sin ser forzosamente provincial. Hay una potente creatividad en la así llamada periferia. En Emérita tenemos varios ejemplos de este proceso de fundación y luego desarrollo de talleres de escultores formados por maestros venidos de Roma o Italia, sin duda, pero que luego se buscan su propia vida y su propia forma artística y que son reconocibles a veces durante decenios. Las cariátides de Mérida, inspiradas sin duda en las cariátides del Foro de Augusto en Roma, no son copias provinciales como se lee
últimamente, ni copias ni provinciales de aquellos modelos, sino son creaciones artísticas originales de estilo emeritense, aportando a un concepto preexistente, eso sí, una iconografía profundamente distinta, completamente nueva. Así que brillan por luz propia y por ende simbolizan con todo derecho el rango de Mérida como patrimonio de la humanidad y no de una provincia cualquiera. Lo que sí tiene algo de provincial en este sello es la cultura epigráfica, que ven ustedes la U en lugar de la V, pero este es un fallo moderno, a saber de Correos, y allí desde luego no hay especialistas en epigrafía latina. Bueno, entre Tarragona y Mérida cabe también la crisis económica, lamentable sobre todo bajo el aspecto social, especialmente por la falta de trabajo para los jóvenes. Para todos los arqueólogos, más o menos jóvenes, desgraciadamente no queda más remedio que ahorrar en los gastos para la investigación y apretar el cinturón. Pero hay una consolación. Según mi experiencia, casi siempre ha sido algo precaria la situación económica de la investigación arqueológica. Estamos acostumbrados. Raras veces los arqueólogos hemos disfrutado de una lluvia de oro, normalmente debida a intereses más bien políticos o de representación. Pero ojo, la lluvia de oro conlleva el riesgo de perder la inocencia. Y les doy solo un ejemplo, el interés del fascismo, por ejemplo, por la arqueología del Imperio Romano, ha llevado a grandes excavaciones, con mucho dinero, eso sí, pero al mismo tiempo a bastante destrucción de otros monumentos de la misma ciudad de Roma. La crisis económica y la precariedad son lamentables, cómo no, pero no destrozan necesariamente. Con lo cual digo, ánimo y al toro, aunque con menos recursos ya vendrán tiempos mejores. Lo importante es no perder la ilusión, tan solo por falta de dinero, y no interrumpir el proceso de formación de futuras generaciones de arqueólogos. Y nada más, lo que no ha cambiado en la península ibérica desde el Congreso de Tarragona es, afortunadamente, la acogida y la amistad que las tres Hispaniae, tarragonenses, bética y lusitania, hoy en día España y Portugal, suelen ofrecer generosamente a los que acuden a ellas desde alguna periferia o desde algún centro. Y así, con el permiso de Su Majestad la Reina Doña Sofía, en el nombre de la Asociación Internacional de Arqueología Clásica y, en concreto, en el nombre del presidente de este congreso, mi hermano español José María Álvarez Martínez, director del espléndido Museo Nacional de Arte Romano aquí de Mérida, en el nombre de mi querida amiga Isabel Rodá, catedrática de la Universidad Autónoma en Barcelona y hasta hace poco directora del activísimo ICAC de Tarragona, y en el nombre de mi queridísima amiga Trinidad Nogales Mazarate, infatigable investigadora del mismo Museo de Mérida y actualmente flamante consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura. Les doy la bienvenida a todos ustedes que han venido a nuestra querida colonia Augusta Emérita, la Nicópolis del Occidente, símbolo de la Pax Augusta Universal, capital de la provincia lusitania y más tarde capital de la diócesis Hispaniarum, ciudad de Santa Eulalia, durante siglos patrona de España. De esta gloriosa ciudad, dice el poeta Prudencio, Proximus Occiduo locus es un lugar muy cerca del ocaso, y además es verdad. Sin embargo, a pesar de ser un lugar geográficamente algo periférico, durante esta semana, gracias a la presencia de todos ustedes, se va a convertir en el centro de la arqueología clásica. Bienvenidos todos y buen trabajo. Muchas gracias.